que me lo donaban para el museo. ¡Ay, qué bueno! Sí, No, ¿te sí, donaban otro o sí, ese sí. mismo? Otro, sí. ¡Ay, qué bueno! Bien. Bueno, estamos en vivo, Fíjate ¿no? atento. Sí, parece que arrancamos. Arrancamos. Bueno, acá estábamos charlando en esos minutos previos, de la informalidad, entre comillas, ¿no? Con Mariana Jacob, que es nuestra invitada de hoy. Este es un ciclo que comenzó el año pasado de fotocharlas en las cuales nos acercamos a las vecinas, a los vecinos y a toda la gente que quiera participar, con charlas vinculadas a la fotografía, con invitadas e invitados de la zona y otros invitados que no son de la zona, que son fotógrafos y fotógrafas, que tienen algún trabajo para compartir, para difundir, porque me parece que es muy importante poder dar a luz, de alguna manera, para utilizar un término bien fotográfico, dar a luz a la gente que viene hace tiempo y que viene trabajando vinculada a la fotografía y que por ahí no hay espacios para poder difundir el trabajo. Entonces, bueno, a partir de esta tarea, como directora del Museo Fotográfico, decidí emprender esta serie de charlas, para poder acercar un poco más la fotografía, poder entender y poder disfrutar de los trabajos de las fotógrafas y los fotógrafos. En este caso la tenemos a Mariana Jacob. Bienvenida, Mariana. Hola, Gaby. Mariana, ¿cómo te va? Muy contenta de que estés en digamos, la charla de hoy, que está vinculada a la fotografía estenopeica, porque bueno, más o menos creo que desde el 2001, me vas a corregir, se establece como un día cada el cuarto mes o tercer domingo, si no me equivoco, de abril, el Día Mundial de la Fotografía Estenopeica. Que bueno, ahora nos va a contar Mariana de qué se trata la estetografía estenopeica. Tiene que ver, tiene su base en la cámara oscura, en esas primeras cámaras oscuras de las cuales hay antecedentes de la época ya de 500 años antes de Cristo, que se han de alguna manera encontrado algún testimonio, algún documento vinculado a la cámara oscura. Sí, Y a partir de ahí, bueno, sobre todo a partir del siglo XV, que los pintores, los grandes maestros de la pintura, la empiezan a utilizar. Y bueno, hay documentales en las redes sociales, en YouTube, para que puedan ver vinculadas a cómo utilizaban la cámara oscura. Es más, hay toda una polémica de Vermeer si el pintor, si sí. realmente Vermeer utilizaba o no la cámara oscura para pintar, o copiaba. Así Mm. que es muy interesante y bueno, me gustaría presentarla, que todavía no la presenté, pero no, eh, a Mariana, que acá tengo. Bueno, Mariana Jacob es varelense, es de aquí cerquita de Florencio Varela, de zona sur, desde hace más de 30 años, es profesora en comunicación social, es magíster en educación, es fotógrafa profesional y es docente en las escuelas de educación secundaria varelenses, la 16 de Evita en Villa Hudson, la número 14 en Santa Rosa, la 35 en el barrio Pepsi. Ella es docente del taller de fotografía y educación en la Cooperativa de la Imagen, es contenidista y tutora del curso Las fotos en la práctica educativa de la Fundación Sociedades Complejas. Así que, Bueno, Mariana, completo. bienvenida. Ahora, ¿Qué bueno, tal? gracias, Gaby. Estaba como conteniéndome porque empiezo a hablar y, viste, y por ahí ya te empiezo a pisar. Y como decías vos, sí, y mirá, 2001, estamos 2021, 20 años, en donde se estableció, digamos, como una fecha. Más que nada porque en Estados Unidos en este momento están entrando a la primavera, es una linda época de luz, y bueno, ya después se fue como, esto es lo que tiene las redes, ¿no? Porque ya en el 2000 estaban el impacto de las redes y el uso de Internet, y entonces, bueno, se fue como
consensuando una fecha, pero que también ahora desde los y las fotógrafas latinoamericanas nos planteamos, bueno, ¿será que tenemos que seguir sosteniendo esta fecha que es el último domingo de abril, o podemos pensar en una fecha relacionada a que nos vincule más como de Latinoamérica, ¿no? Y por ahí andaba sonando un poco sobre la fecha de Carlos Jurado, que es un representante, digamos, de la fotografía estenopeica en México, pero a nivel latinoamericano, digamos. Entonces, bueno, nada, te tiré una primicia de una idea que se está pensando, se está como recién comentando, no hay nada, lo digo de la emoción también que genera en este momento poder compartir una técnica que es una de las primeras, digamos, en fotografía, y que de alguna manera es como una acción de contracultura frente a lo instantáneo, a la rapidez de publicar. Acá no solamente hay que aguantarse porque, al momento de hacer el enfoque, la toma, porque no podés anticipar, digamos, algunos parámetros muy técnicos, no podés mirar la imagen hasta hacer el revelado, y después también tenés, bueno, eso todo lleva un tiempo, porque por ahí juntás imágenes, fotos, para revelarlas todas juntas, no es que vas a estar preparando el laboratorio, digamos, a cada momento. Entonces, bueno, tiene otro tiempo, ¿no? Un tiempo que ahora en pandemia creo que fue necesario también, que ayudó mucho a volver, digamos, a contemplar, a mirar, a detenerse un poco. Estamos obligados a detenernos, ¿no? Pero la fotografía estenopeica ayudó, y me di cuenta con esta convocatoria que surgió en Florencio Varela, para celebrar, como bien decías vos, la fecha, y bueno, de repente nos encontramos con más de 300 fotos, con más de 60 autores que querían compartir sus fotografías de distintos países. Entonces, de alguna manera eso también muestra lo que conversábamos antes, la necesidad que hay de compartir, ¿no? De generar vínculos. Y bueno, un poco la fotografía estenopeica tiene ese espíritu, ¿no? De compartir, de solidarizarse en el sentido de, bueno, compartir la técnica, decir, la medida del estenopo, y esas cuestiones. No sé si querés que comparta la pantalla, o vos guíame, porque si no yo sigo. Bueno, como la propuesta de hoy era ver la fotografía estenopeica no tanto como la técnica en sí misma, sino lo que nos puede potenciar en el trabajo educativo, ¿no? Más allá de un espacio formal de educación, como puede ser la escuela, sino en el compartir con otro, ¿no? En la educación formal, no formal, la educación informal, esto que estamos haciendo hoy de poder compartir con los vecinos y las vecinas. Bueno, voy a ir pasando. Como muy bien decías vos, el primer paso para acercarnos a la fotografía estenopeica es acercarnos a la cámara oscura. Y la cámara oscura no solamente, digamos, nos sirve para mirar o relacionada digamos, a lo artístico, sino que también se puede trabajar desde el aspecto de matemáticas, física, química, porque acá estamos viendo qué pasa con la luz, ¿no? Cuando ingresa por un orificio tan pequeño en un espacio cerrado y oscuro, y cómo genera una imagen en su proyección contra una pared, ¿no? O contra, sí, el fondo o la pared de una habitación o de una lata, como les muestro acá en la presentación. Este es como un paso a paso de cómo podemos hacer una cámara oscura. Es algo muy fácil, muy sencillo, y que si tienen chicos, pueden usarlo como un recurso también lúdico, ¿no? Y de alguna manera, a partir de la construcción de esa cámara oscura, también se está empezando a potenciar cómo observar, ¿no? Cómo mirar el entorno.
Además, el fenómeno de la luz, bueno, la luz viaja en línea recta, y al ingresar por un orificio tan pequeño, esas líneas se cruzan, ¿no? Y al cruzarse genera ese fenómeno que parece mágico, no solamente de proyectar lo que sucede en el exterior, sino que la imagen queda invertida. Y bueno, sí, los pintores lo usaban, pero como una herramienta, ¿no? Y una herramienta no quiere decir que lo va a hacer todo, sino que nos facilita, nos permite observar los detalles, nos permite contemplar las luces y sombras, lo que se va, cómo se va formando esa figura. Y bueno, en el trabajo, por ejemplo, en educación, como les decía, en este caso, era una manera también de poder observar y hacer foco al entorno, ¿no? A lo que está alrededor. Muchas veces no, como que no tenemos tiempo y pasamos de largo. Bueno, la cámara oscura y la manera de construirla, que yo tengo acá, una lata, y no sé dónde puse, tenía a mano también hay que recubrirla con la cartulina, pero digamos, esto sería como el interior, ¿no? Tenemos que hacer un estenopo, el estenopo es el orificio por donde ingresa la luz. En el caso de una lata, bueno, apenas con la puntita del clavo, porque no tiene que ser un orificio muy grande, tenemos que hacer que ingrese de una manera que permita como potenciar, ¿no? esa luz que está dentro de la cámara oscura. Y bueno, del otro lado, del otro extremo, se pone un papel de calcar, puede ser un vidrio esmerilado. Si lo hacemos en una habitación puede ser una sábana, ¿sí? Una tela blanca. Y este vendría a ser lo que en la cámara de fotos es el sensor, el material sensible, el papel fotográfico, la película. Bueno, en este caso va a ser el papel de calcar. Después recubro todo, como dice el paso a paso, con una cartulina negra, y eso me permite generar lo que se ve acá en la imagen, como si fuera un cilindro, ¿no? Entonces, la luz ingresa, se proyecta la imagen en este papel, y la distancia que yo tengo para observar, que después en el lenguaje, digamos, fotográfico podríamos decir la distancia focal que tengo, me permite también visualizar de una manera más nítida o más borrosa esa imagen que se va proyectando. Bueno, este trabajo, por ejemplo, de la cámara oscura que les muestro acá, yo lo implementé en un taller de fotografía que se llamó Enfocados, en patios abiertos, en una escuela pública, en la otra normalidad, y también lo sigo implementando en los talleres virtuales, con adultos que se sorprenden, que se animan a jugar, y que de alguna manera el construir la cámara oscura también te lleva ese tiempo del armado, ¿no? El trabajo manual, uno se tiene que detener, observar, probar, y eso también permite de alguna manera hacer ese ejercicio, yo digo, como la fotografía terapéutica, ¿no? Permitirnos como bajar un poco y hacer el ejercicio de no solo ver, sino observar, detenernos. Y hago la pregunta esta de cómo vemos la realidad. ¿La realidad es tal cual es o la realidad está al revés? Y un poco con lo que estamos viviendo hay cuestiones de la realidad que se transformaron, ¿no? Como que se nos dieron vuelta. Bueno, se puede entonces trabajar también en relación con las materias de sociales, filosofía, como para vincularlo con esto del recurso educativo. Acá, por ejemplo, bueno, como las fotos más de detalle, entonces en ese momento que podíamos estar de una manera cercana y la presencialidad, podíamos ver y tomar las fotos de cómo se veía adentro de la cámara oscura. Y bueno, y acá les muestro también una cámara oscura, pero en mi habitación. Durante la cuarentena que tuvimos el año pasado, estricta, como más intensa, empecé a hacer cámara oscura en todo espacio, y entonces se trataba solo acá, por ejemplo, que se ve bien esto iluminado, ahí estaba el estenopo, ¿no? Entonces la idea es cerrar una habitación, y tapar la ventana por donde va a ingresar la luz, y dejar simplemente, bueno, y ahí vamos probando, ¿no?
el orificio, el estenopo, de qué tamaño, y eso vendría a ser el diafragma, que en el lenguaje fotográfico se conoce, ¿no? Cuánta apertura le doy a esa entrada de luz. Y eso lo voy midiendo con la proyección que se va generando. Al principio no se ve, pero luego que uno se queda dentro de esa cámara oscura, como pasa con el tema de la lata, la imagen se va haciendo como un poco más nítida. Y bueno, y acá por ejemplo, yo la puse como se ve, dada vuelta, inversa, y acá la puse, digamos, a la manera derecha, y acá se ve como el backstage, un poco de cómo está la imagen. Bueno, más pasando, digamos, dando el salto de la cámara oscura, vamos al armado de la cámara específica, la cámara de fotos, ¿no? Para hacer fotografías estenopeicas. Entonces, hace unos años soy parte, participo, y la verdad que el mundo de Peica, digamos, es un espacio donde se diseñó esta cámara, que es la cámara Peica, que trabaja, tiene un proyecto educativo, y entonces empezó así el vínculo, y a partir de ese trabajo pude llevar el modelo de la cámara al taller, ¿no? Y acá estamos como en la parte del armado de la cámara. Para armar la cámara Peica, ustedes pueden ingresar a la página El Mundo de Peica, que acá les puse descargar el instructivo, que es este, lo tengo acá a mano, no sé dónde. Iba a decir si la cámara me toma, y es mi cámara. Bueno, este se pega en un cartón, ¿sí? Se pega y se dobla en donde están las líneas punteadas. No sé si se llega ahí a ver un poquito. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, lo que sería lo correspondiente al objetivo, ¿no? Tenemos los datos del diafragma, que es 180, una distancia focal de 55 milímetros. Todos esos datos nos sirven para saber, bueno, cuánto tiempo de exposición le voy a tener a la cámara. Como está acá también en la página, hay un exposímetro para descargar, que vendría a ser como el fotómetro, porque bueno, nosotros primero armamos la cámara, y después tenemos que ponerle el material sensible, ¿no? Y el material sensible en este caso, para la Peica, que es una camarita de cartón, que acá yo la tengo, se ve un poco iluminada, pero bueno. Se usa el papel blanco y negro, ¿no? Papel fotográfico. Ahora ya les voy a mostrar. Los tengo acá como tarjetitas de 6 por 9. En realidad el papel viene del doble del tamaño, pero se corta por la mitad y entra perfecto en la cámara. Esto se consigue, bueno, el tema con la fotografía estenopeica, al principio por ahí uno dice, bueno, pero el material es bastante caro de conseguir, los líquidos, pero es como, es una inversión en el sentido de que, en este caso, el papel fotográfico, compras una cajita y no es que la consumís rápido, sino que justamente es una inversión a largo plazo, y además como es una fotografía más artesanal, el papel puede durar mucho más tiempo, ¿sí? Es más, usan papel vencido, y ahí empieza esto que te comentaba Gaby, y que les comentaba, de la parte como más colaborativa, porque por ejemplo, en el mundo de Peica, en mi caso, en un momento yo me quedé sin papel, y me dieron, ¿sí? Me prestaron, o sea, me regalaron, no me prestaron porque no les devolví, sino que lo regalaron para que los chicos pudieran hacer la práctica, ¿no? Y si no se consigue papel vencido, y se va haciendo como una red que se va como consultando y te van avisando, y también te van pasando datos de dónde se puede comprar más barato. Digo, hay un acompañamiento. Y además, Mariana, algo que es interesante de la fotografía estenopeica, que nos remite a los que venimos del analógico, a ese tiempo de pensar la foto, de bueno, ver qué vamos a encuadrar, qué vamos a dejar que la luz imprima en ese material sensible, fotosensible. Entonces tiene otros tiempos.
también. Exacta, claro, y que como tiene otros tiempos, y bueno, por ejemplo, se hace fotografía estenopeica con películas, digamos, en este momento está bastante cara el rollo, pero también se puede hacer con películas con rollos vencidos. Entonces se pueden conseguir. Y como decís vos, no es para hacer una fotografía atrás de la otra como sacamos con el celular. Entonces dura porque, por ejemplo, uno la piensa la foto, ¿no? Dice, bueno, voy a sacar esto, quiero que me quede un recuerdo. O ya después, a medida que lo vas haciendo, hasta pensás un proyecto fotográfico, porque decís, bueno, voy a hacer retratos no sé, de lugares a los que visito, de mi casa, el interior de mi casa, mi jardín. Entonces ya se va armando como un proyecto fotográfico de autor y de otros tiempos de realización, ¿no? Entonces, bueno, no se consume el material de una manera acelerada. Sí, lo que es interesante es, por ejemplo, en el armado de las cámaras, el poder imprimirle una identidad, ¿no? Una impronta, y hacer, por ejemplo, cámaras conmemorativas, o cámaras, por ejemplo, como esta, que me hice con una lata. Entonces, podemos hacer cámaras con cualquier recipiente, cajas, latas, y de cualquier tamaño. Pero bueno, después hay cuestiones técnicas que hay que medir, como la distancia desde el papel hasta donde está el orificio, el estenopo. Obviamente que no va a ser el mismo diámetro o diafragma de este estenopo que de una cámara más grande. Entonces, pero esas cuestiones más técnicas, también hay talleres, obviamente, de fotografía estenopeica, pero también hay como esa comunidad que van compartiendo. Y otra cuestión que es interesante de esta técnica fotográfica, que es experimentar, ¿no? Y te pueden salir los errores que, por ejemplo, el maestro fotógrafo Mario Rodríguez sacó hace poco, ahora en marzo, sacó un libro que es la primera antología de los errores fotográficos estenopeicos, ¿no? Los errores, digo, aquellas fotos que uno dice, bueno, expuse mal, reivindicar el error en el aprendizaje. Y esto también nos sirve en todos los aspectos. Y en fotografía, bueno, pasa que en fotografía digital el error muchas veces lo corregimos en el momento, porque es la velocidad de la foto digital, y si no, bueno, se descarta, ¿no? Y acá nos queda la prueba. A mí, por ejemplo, el error más grave y más terrible que cometía en mis primeras fotos era la huella digital. Todas mis fotos tenían mi dedo y me cargaban, me decían, bueno, te va a venir a buscar si haces algo, ya la policía va a agarrar tu foto. Y después me pasaba esto, ¿no? ¿Qué pasaba? Que se me velaba o me salía un punto. Por ejemplo, esta me pasé de tiempo. También en el momento del revelado, uno tiene que tener un cuidado cuando pone el papel. Pero todo ese error, todas esas equivocaciones, bueno, yo las tengo acá, son evidencias que también me permiten ir mejorando, ¿no? Revisarlas, y es más, ahora yo estaba mirando algunas fotos y decía, bueno, estas si las vuelvo a escanear, tal vez, editándolas de otra manera, pueda recuperar la imagen. Acá yo les muestro una cámara ya terminada, de Eliana Ferreira, digo, se la puede tunear, se la puede decorar, darle personalidad e identidad. Y acá está la otra cámara que vendría a ser como la hermana o la prima de la Peica, que es la Peica 135, que se usa con película, ¿no? Y que la diferencia con el papel tiene que ver con esto de que, bueno, es otro material, son otros tiempos, y el revelado, tal vez se lleva a una casa de fotografías, algo que se sepa hacer revelado de película, que lleva el tamborcito, una espiral, digo, y otra temperatura. Pero bueno, con fotografía en blanco y negro es más amigable. Por ejemplo, podemos armar un laboratorio, un cuarto oscuro en nuestro baño, en el lavadero, en una habitación en donde podamos también oscurecerla y trabajar con una luz roja, que ahora la voy a mostrar.
Entonces, bueno, después de armar las cámaras, de darle esa identidad, de darle el diseño, que en algunos casos no lo hacían por la misma ansiedad, ¿no? De decir, bueno, ya quiero sacar la foto, nos íbamos a pensar la toma. Y hubo muchos errores por el hecho de que se pensaba desde la toma que hacemos con la fotografía digital, ¿no? Entonces, bueno, se ponían a una distancia, por ejemplo en esta foto, en la que el estenopo no iba a llegar a reflejar lo que estaba pasando, iban a salir como puntitos nada más. Entonces también empezar a tomar dimensión de que es un orificio, no es un lente, no hay un vidrio adelante, ¿no? Y yo pensaba también, cuando vos ibas hablando de la cámara oscura ya desde las cavernas, podríamos decir, ¿no? En esos espacios cerrados donde estaba el reflejo si hablamos hasta de Platón, digo, cuando, ¿no? En la alegoría de la caverna y habla de las imágenes que se reflejan, podríamos relacionarlas con la cámara oscura. Ya se utilizaba digamos, como una herramienta para explicar fenómenos que tenían que ver con la luz, con la óptica, y fue más adelante donde se empezó a relacionar con esto de la fotografía, porque también después dio paso a los inventos del material sensible, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la historia de la fotografía, podemos tener como distintas ramas del avance de los dispositivos ópticos, materiales sensibles, y todo lo que fue generando el impacto a nivel cultural, social, y cómo la fotografía es un documento que registra, que cuenta, que permite la denuncia, y con el tiempo nos permite también seguir obteniendo información según con nuestros propios lentes culturales con los que los leemos, ¿no? Nada, para mí es mágico lo de la fotografía estenopeica, estoy muy feliz de compartir esto, porque me acuerdo mirando las fotos, lo que vivimos en ese momento, en el taller con estudiantes, adolescentes, preadolescentes, que se maravillaban cuando aparecía una imagen, y una frustración tremenda cuando salía una cosa así como esta, ¿no? Todo negro, o todo blanco y un punto como les mostré anteriormente. Pero cuando había imagen, como pasó acá, era tremendo. Acá, por ejemplo, lo armamos en el baño, en un salón de clases, siempre la luz roja, porque el papel, digamos, no es sensible a el color de esa luz, entonces no, digamos, no se va velando la imagen, y nos permite trabajar y ver. Siempre yo la trataba de enfocar, digamos, o apuntar para otra parte, y no directamente en el líquido, para que no incida con mucha fuerza, porque compré una lámpara roja, no la utilizada, digamos, en los laboratorios de fotografía, entonces, bueno, tiene como mayor fuerza. Y bueno, y acá cuando se veía la imagen, ¿no? Entonces estas fotos yo las saqué también de los que fueron compartiendo los estudiantes, y era muy lindo ver esto, ¿no? La emoción de decir, bueno, hice una foto y no sabía que iba a salir, y esa sorpresa es lo que también te permite como de alguna manera renovar el vínculo con la fotografía, porque hay tanta imagen, sobreabundancia de imágenes, que el poder hacer una fotografía con una cámara armada por tus propias manos, ya sea con una lata, ya sea con una bolsa, con una caja, o con el modelo de la cámara Peica, que también es con cartón, y después el tiempo de poner el material sensible, medir la exposición, y de repente hacer el revelado, y ver todos esos momentos, ¿no? Que, no sé, después de mediodía ahí hasta pensar la imagen, es lo que renueva ese vínculo con la fotografía. Y también esto de empezar a leer las fotografías, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿en dónde estuvo el error?
Bueno, volviendo a esto, ¿el error en qué sentido? ¿Me desfavorece el error? Es cuando ya no hay imagen, podríamos decir, cuando no hay nada, nada, nada para rescatar. Porque también el fracaso o el error es muy relativo, ¿no? Tal vez lo que decimos, ay, ¿por qué no le di tanto tiempo? Bueno, pero hay imagen. Y eso que registró el papel, el material sensible, también permite que uno pueda hacer el ejercicio de la memoria, ¿no? Recordar cómo fue que llegaste ahí y el estenopo, cómo lo armaste. Sí, Esta ¿sabés qué? foto, sí. Me quedé pensando en lo que decías antes y en esta cuestión de que no es solamente todo este tiempo, ¿no? Que es casi un tiempo meditativo de preparar la cámara, de bajar los modelos. Después me gustaría que en la página de culturas del Facebook de Quilmes Culturas pongas los links de dónde te pueden encontrar y dónde pueden encontrar los modelos para bajar, que es muy fácil. Y todo este Dale. proceso de armado, de encuadre, de ver y qué sé yo, y después está el otro tiempo, o sea, el tiempo justamente que decías de este tiempo de la imagen latente que queda ahí, como quedaba en el analógico hasta que llevabas los rollos a revelar y estaba ahí todo latente y hasta ver cómo cuando te devolvían las copias en papel, digo, todo ese tiempo de esperar a ver qué había Claro, resultado, ¿no? Entonces acá es lo mismo, porque es esperar ese tiempo hasta revelar y la magia de lo que aparece, ¿no? Más allá de lo que decías vos, está buenísimo porque es más allá de lo que surge en ese papel, de lo que se revela, es eso que está ahí. es eso que está ahí, tal cual. Y eso que está ahí también de alguna manera nos da cuenta que estuvimos ahí, ¿no? Que no salió por azar, que no es que apretamos un botoncito y dijimos, yo siempre trato de transmitir eso, ¿no? Es una decisión que se toma al crear una fotografía, porque la estamos creando a la imagen. Y muchas veces en esta velocidad eh, creamos imágenes sin detenernos mínimamente 2 segundos a encuadrar o volverla a recortar, porque en una fotografía puede haber varias fotografías, no sé, pienso acá, si yo solamente recorto a estas chicas, o recorto solamente lo que está el mural, entonces yo en una misma foto puedo seguir recortándola y haciendo otras fotos, pero da la sensación o daba la sensación de que no había tiempo, ¿no? Ya está, ya la hice la foto, ya registré, obviamente que hay momentos en los que necesitamos generar, digo, fotografía, no sé, fotoperiodismo, estamos en un lugar que, bueno, obvio, es otro género y necesitamos la velocidad, pero en esa velocidad, quien está haciendo las fotos ya está editándolas, ¿no? Ya va encuadrando, no es que dispara. Y ahí creo que en general, con esta cercanía que tenemos en los dispositivos, que hacemos fotos, tenemos como esa mala costumbre de sacar, y bueno, después las vemos, ¿no? Después como que, y a veces ni las borramos, y nuestras nubes se van llenando porque no, no nos detenemos y bueno, y después hasta las redes nos recuerdan en dónde estuvimos, con quién estuvimos, y nosotros perdimos la noción. Acá de esta foto que estamos todos juntos, tengo el negativo, que es muy, muy suave, salió, digamos, no con tantos contrastes, pero la imagen está, ¿sí? Estamos acá todos paraditos, en una de las paredes pintadas de los murales de la secundaria 16. Bueno, esto es adentro de un salón de clases. Me acuerdo que queríamos probar, nunca habíamos hecho la foto adentro, en un espacio cerrado. La modelo no se quedaba quieta, y también es difícil lograr la nitidez en el rostro cuando estamos a tanta distancia, ¿no? Entonces, bueno, tal vez para lograr una mayor nitidez era necesario que ella se acercara o me acercara yo con la cámara, y todo eso, digamos, nos sirve también para ver a qué distancia estábamos
enfocando, y también cómo le daba la luz, ¿no? Era un día que ya se estaban retirando todos, y fue una foto así como, bueno, probemos ahora, ¿no? Una cosa así, con los materiales que había. Y bueno, este es el frente, acá también tengo el negativo de esta foto. Se ve poco, estoy muy iluminada, me parece. Hace el brillo. Bueno, este también es dentro de, digamos, alrededor de la escuela. Esto es uno de los frentes que tiene el mural. Y entonces también ahí, ¿no? Yo en ese momento me acuerdo que estaba molesta porque la cámara se movió, y ahí podemos ver como una doble exposición que se generó de una manera casi como, sí, al azar, sin pensarlo. Pero hoy, y teniendo en cuenta que no estamos en la escuela de manera presente, estamos desde la virtualidad, estas fotos, es más, las estoy mirando ahora y me agarra como una emoción de acordarme cuando estábamos ahí y renegábamos y armábamos el laboratorio y esto, ¿no? Y tocábamos todos los materiales, y bueno, ahora eh, esto de poder compartirlo, como decías vos también, esto de lo positivo, si se quiere, de lo virtual, bueno, empezar a generar espacios para encontrarnos y también para compartir, ¿no? Decir, bueno, podemos acercarnos a la fotografía, que ya la tenemos incorporada en nuestra vida desde hace muchísimos años, podemos acercarnos de otra manera, ¿no? Es como desandar un poco y decir, bueno, a ver, armamos una cámara, armamos una cámara oscura, a ver qué pasa con la imagen, ¿no? Nos ponemos, armamos el laboratorio en nuestra casa. Bueno, estas fotos también la hicieron estudiantes de un taller que di. Me acuerdo que fue el último día después de que di fotografía básica y todo era digital y todo era como prueba y error, pero de lo digital, que es más fácil, entre comillas, en el sentido de que se podían anticipar y borrarlas. Y el último día tenían que traer su cámara estenopeica armada. Y hubo quienes sí se dedicaron y la armaron, y otros que la trajeron un poco así nomás, al medio a las apuradas, y quienes no trajeron cámara. Y cuando vieron de qué se trataba, bueno, ahí se iban prestando y trabajaron un poco de a dos. Y entonces tuvieron 30 segundos porque había muchísima luz, el sol de mediodía, y con esa cantidad hermosa de luz pudieron exponer de una manera más rápida. Hay imágenes que pueden llevar horas de exposición, ¿no? Cuando, por ejemplo, la luz en un día nublado, adentro de un espacio cerrado. Bueno, me voy apurando. Bueno, estas también son fotos de los estudiantes, y el punto de vista, cómo cambia, ¿no? El poner la cámara, por ejemplo, en el piso y ver la red. Estas también fueron al ras del piso. Y entonces también es otra foto. Por lo general, la mayoría de las personas que tal vez no están vinculadas directamente con el lenguaje fotográfico, sacan desde el ángulo normal, que es desde la altura de los ojos. Y entonces la propuesta es, bueno, a ver desde arriba, desde más abajo, pero también el desafío es ver para dónde, qué proyecta dentro de la cámara oscura que no me puedo anticipar, y qué entra por el estenopo, ¿no? Y acá la modelo también se movía. Y este trabajo que les comparto, son unas piedras que pinté durante la cuarentena, ya no sabía qué hacer, y entonces me puse a pintar, y después las retraté, ¿no? Y bueno, acá la puse a esta que salió en el flyer. Y entonces también la fotografía estenopeica te permite eso, ¿no? De decir, bueno, quiero recortar el plano, me acerco, qué detalles quiero contar, qué quiero retratar. Y también en este tiempo, y anticipándome al encuentro que se dio en Florencio Varela, salí un poco a recorrer los lugares como más representativos de la ciudad, ¿no? Y tenemos el Monumento a la Bandera, que muchos vecinos conocen como el bicho canasto, y lo retraté, bueno, la iglesia San Juan Bautista.
el Museo de Arte Histórico de Florencio Varela, y por ejemplo, el viejo almacén que está en un barrio cercano a donde vivo yo, en la zona rural. Bueno, esta foto me llevó 20 minutos, 22 minutos aproximadamente, me comieron los mosquitos, porque fui a las 6:30 de la tarde. Ya es un horario que en este tiempo no es muy recomendado porque ya se va la luz, y sin luz no hay posibilidad de que se imprima nada en el material sensible que es nuestro papel. Y sin embargo, bueno, me quedé y dije, lo último que me puede pasar es que no salga nada, ¿no? Y entonces también este tipo de trabajo con la fotografía estenopeica te relaciona de otra manera con el error, con lo que uno cree como, bueno, el fracaso, lo que me va a salir mal. Te ayuda también a, por ahí, obvio, en el momento te enojas, pero después te ayuda a entenderlo desde esa lógica, ¿no? Y ya empezás a mirar la luz y las sombras y hacia dónde quiero apuntar. Acá, por ejemplo, fui también, como yo estoy en la zona rural, acá fui en el barrio La Colonia, que es una zona de quintas, y bueno, hice un poco ese plano para mostrar, creo que son frutillas las que están plantando acá. Y esto es en el monumento de Malvinas, que está en el cruce de Florencio Varela, y bueno, y también cuando uno se pone a hacer fotografía estenopeica y te ven con esta cámara que es una caja, te empiezan a preguntar, y entonces, a pesar de la pandemia y con el barbijo y con todo, te animás y le decís, bueno, si te quedás 30 segundos, si te aguantás, te saco la foto. Y lo que me di cuenta, que bueno, acá salió en doble exposición, no se aguantó 30 segundos, porque las fotos son instantáneas, entonces era como, ¿cuándo termina de enfocarme? Y bueno, y esto es un poco también de fotos que fui haciendo. Y ya mirando un poquito lo de la hora, quería complementar esto que dije de la fotografía estenopeica en relación a un recurso educativo, por ejemplo en matemática, el profesor y fotógrafo Alejandro Román, que es de Henderson, provincia de Buenos Aires, tiene una propuesta que yo no la voy a detallar, porque soy profe de comunicación y con las matemáticas me llevo bien, pero hasta ahí. Y bueno, y él profundiza y hace toda una propuesta sumamente interesante, por ejemplo, en relación a la medición del estenopo, a la distancia del objeto que uno va a fotografiar, y lo transforma en un contenido matemático. Y entonces también es una manera de acercarnos a un contenido desde otro lugar, ¿no? Como amigarnos y también empezarlo a ver. No es solo fotografía desde el aspecto, bueno, artístico, que es genial para poder expresarnos, también es para poder analizar, trabajar la pregunta, ¿qué fue lo que me resultó mal? ¿No? Y la pregunta lleva a pensar distintas respuestas, a investigar, a hacer una metodología también de trabajo, de investigación, de análisis. Y bueno, acá él también presentó, esto lo presentó el domingo, pero fue todo rápido porque mi idea de la celebración fue eso, ¿no? Que haya como diversidad, que se puedan contar y que genere el interés. Y bueno, y ahora si querés esto ya sin volumen, sin nada, un poquito como para que se vayan viendo las fotos que fueron enviando con las cámaras. En algunos casos las enviaron, en otros no, pero también ahí se ve la diversidad de materiales. Por ejemplo, Agustina, que es de Quilmes, ella hizo una cámara fotográfica estenopeica con una cajita de fósforos. Entonces, bueno, ahí como, wow. Después hay latas que tienen distintos estenopos, y entonces genera este tipo de imágenes, ¿no? Como superpuestas. La verdad que, no sé, a mí me apasiona porque me transmite eso mágico, ¿no? De la fotografía, y también todo lo que podemos crear, ¿no? Entonces ahí también trabaja las distintas maneras de enfocar, de construir una imagen y de construir un mensaje, ¿no? Que se quiere transmitir. Así que bueno, Sí, no sobre sé. todo
teniendo en cuenta estos momentos de la imagen, de la inmediatez de la imagen, ¿no? De esa necesidad de aprieto y ya no termino de apretar que estoy viendo qué saqué. Entonces, y esto es todo lo contrario. Totalmente. Son otros tiempos y es una buena práctica, como decís vos, para estos tiempos de pandemia, que hay que estar más resguardados y sobre todo esto que contabas, ¿no? Desde el punto de vista educativo, que me gustó más que nada encararlo desde ese lugar, la charla, para eso, o sea, cómo uno utiliza este recurso para otro tipo de contenidos y para que a los chicos les resulte más fácil todo, o sea, y puedan a través de la fotografía entender matemática y a través de la matemática entender fotografía o química, lo mismo, una Total. materia de química tranquilamente se puede adaptar y trabajar qué es lo que pasa con esos materiales fotosensibles Y y, pensaba bueno, también la relatividad del tiempo, ¿no? Porque por ahí lo que nos parece como un montón, tardó un montón esta foto, cuando ves el resultado, bueno, estas por ejemplo son solarigrafías que tienen, digamos, una relación con la fotografía estenopeica, llevan 6 meses de exposición, 3 años, dejan las cámaras que en su mayoría son latas, colgadas en distintos lugares, y después ver el resultado es fascinante, porque, bueno, ahí ves el recorrido de las líneas del sol, esas líneas que se ven como pintados, es el sol. Ese tipo de fotografía no necesita el revelado, sí mucho cuidado cuando se saca la foto de adentro de la lata, muchas veces están mojadas, pero a veces eso mismo que se mojó y se dañó, le da como otra impronta, ¿no? Y también esas marcas cuentan algo, dónde estuvo esa foto, y cómo se logró una imagen a pesar de las adversidades del tiempo. tal Y, cual, sí. Sí, muy ¿no? interesante y sobre todo esto que decías de, bueno, a partir de esta convocatoria que hiciste, la gente que se fue sumando y te mandaron los materiales y poder compartir las distintas miradas de todo el mundo sobre este recurso estenopeico. Sí, además te das cuenta que no es algo que se les ocurrió a unos pocos, sino que es algo compartido por muchos, y Tal que cual, y esta posibilidad de tener distintos lugares, porque por ejemplo en México, Oaxaca hace muchísimos años que tiene su encuentro estenopeico, bueno, en Perú también sucede lo mismo, acá en Argentina la Cooperativa de la Imagen promueve muchísimo este tipo de técnica fotográfica, eh, hacerlo desde la zona sur, digamos, nuestro conurbano. La verdad que para mí fue como una alegría enorme, porque también es decir, bueno, nosotros también trabajamos y hay muchos fotógrafos sí, sí. locales, ¿no? Encontrar como, bueno, el espacio que brindás vos de compartir desde Quilmes. La verdad que este tiempo pudo generar eso, detenernos y como revisar el archivo y los recursos, ¿no?, que hay cerca. Mirá, Así. hay un mensajito en la página que dice Javier Fabricio Medina Villao. Dice, saludos Mariana Jacob desde Ecuador, aquí haciendo el aguante, genial toda tu dedicación y pasión por la estenopeica. Bueno, muchas Eh, gracias. yo te quiero agradecer bueno, por habernos dado esta pequeña clase y acercado este recurso para poder trabajar, como decía, como este recurso desde un lugar educativo, un recurso educativo, y además para que te conozcan, y bueno, ya nos volveremos a encontrar seguramente en el transcurso de alguna otra charla. eh, y agradecer a Gustavo Bucheta, que está en la asistencia técnica, que hace posible que podamos salir por la página de Quilmes, de Facebook de Quilmes Cultura. Así que Sí, bueno, Gaby, yo sí, quiero, sí, antes de cerrar, bueno, agradecerte a vos, al espacio, al museo, bueno, nada, es hermoso el poder compartir, y también
aprendiendo, digamos, de mi profe, otro maestro de la fotografía estenopeica, que es Mario Lazo Toledo. Bueno, él hace siempre estenopeicas conmemorativas, le llama, ¿no? Y entonces en este caso yo tengo la que les tengo que llevar a ustedes, que es ¡Ay, qué hermosa! con los colores que te había preguntado. Bueno, Sí, ¿ves? Ya está qué lista. hermosa. Sí, Y bueno, y después, cuando ya afloje un poco el tema de las restricciones, armamos una muestra, aunque sea externa, para que la vean los vecinos, sí, y hacer esa es la fotos también. idea. Sí, esa es la idea, poder más adelante cuando se pueda, ojalá que pronto poder trabajar, hacer algún taller en la calle desde el museo. Así que bueno, Mariana, te agradezco, muchas gracias a todas, a todos por estar allí. Esta charla queda ahí en el canal de Facebook de Quilmes Cultura. Gracias a Mariano Pucheta, a Gustavo Pucheta, perdón, por la asistencia técnica y nos estamos encontrando en cualquier momento. Así que gracias. Chao, gracias. Chau, chau.